Como todos saben, Netflix hizo una serie de Resident Evil, y como Netflix estaba en modo woke, la serie terminó por ser una porquería. Desde el típico cambio de personaje blanco a negro, hasta escenas con exceso de cringe. La verdad me compadezco de los fanáticos de corazón de la saga de Resident Evil, pues nunca han tenido una buena adaptación de una de las sagas de videojuegos que se podría decir funcionaría bastante bien como serie o película. Esto por su historia y personajes que ya tiene establecidos. Primero obtuvieron las películas de Paul Anderson, que en lo personal, las que más o menos se podría decir son fieles entre muchas comillas a los videojuegos, fueron las primeras dos, más que nada por las fechas en las que se produjeron estas películas, pues en la década de los 90 e inicio de la década de los 2000, las películas de videojuegos eran una completa basura, y esas primeras sí eran algo buenas comparadas a las demás adaptaciones de aquella época. De ahí en fuera las películas de Paul Anderson son palomeras, pero una porquería a comparación con los videojuegos. Luego llegó la película de Resident Evil del 2021, la cual según su director esta vez sí sería fiel a los videojuegos, pero al final fue algo muy lamentable, mezclando juegos que tienen meses de diferencia en la historia original, aparte de que la mayoría de los personajes son polos opuestos a como serían en los videojuegos. Sí tiene una que otra cosa buena de los videojuegos, pero solo se queda ahí, en una simple referencia, y la película termina por ser algo irrelevante en cuanto a adaptación. Y por último está la serie que no respeta para nada los videojuegos. Esto sumado al contenido de woke, que ni siquiera se esforzaron por, digamos, hacerlo algo disimulado, da como resultado un asco de serie. Y es raro, ya que Netflix en cuanto a adaptaciones de videojuegos casi no había decepcionado para nada. Un gran ejemplo de cómo Netflix sí puede hacer adaptaciones bastante buenas son las series animadas de videojuegos. Por ejemplo, una de las primeras series que fue adaptada y que le salió bastante bien fue Castlevania, y vaya que le salió bien, ya que el juego que decidieron adaptar de la saga fue uno que tenía una historia muy vaga. Castlevania 3, Drácula's Curse, tiene como premisa que Drácula despertó después de un largo descanso y decidió atormentar nuevamente a la humanidad. Un cazavampiros, una maga y un pirata que pasaba por ahí decidieron darle un estate quieto, y ya, esa era la premisa del videojuego, pero Netflix decidió dar un gran desarrollo en la historia y de hecho hasta llegas a disfrutar mucho del mundo de Castlevania que te da Netflix en esta serie. Otro caso es el de Arcane, pero al contrario de Castlevania, League of Legends tiene una vasta historia, y la verdad sería algo difícil decidir qué adaptar. Por ejemplo, está la guerra de los ascendidos contra los entes del vacío. También está la ruina de las Islas Bendecidas. También está la primera invasión oxiana hacia Jonia. Y como estas historias hay un largo etcétera etcétera de historias tanto de personajes como de regiones. La verdad, el último lugar que se me pudo haber pasado por la mente fue Piltover Zone, ya que en lo personal no es tan relevante en la historia de League of Legends, y vaya que me cerraron la boca con esta serie. Desde rehacer el origen de algunos personajes que estaban muy olvidados en el lore, hasta enseñar más a profundidad cómo es esta subregión. Definitivamente Arcane es un claro ejemplo de cómo sí adaptar un videojuego y cómo sí hacerlo bien. Antes de que me tiren hate diciendo que solo estoy hablando de series animadas y que la serie es un live action y que por eso no tendría que compararla con dichas series, pues te voy a dar un ejemplo de otra serie que es muy amada por todos. The Witcher es un juego estilo RPG y ese tipo de juegos son muy difíciles de adaptar, pues en parte sus historias están en objetos, en diferentes misiones tanto secundarias como principales y en la exploración del mundo en general. Pero lo que hizo Netflix con esta serie fue algo grandioso. Desde el desarrollo de la historia en las dos temporadas que fue ¡mua!, una joya, hasta las actuaciones de los actores. De hecho, el papel de Henry Cavill encaja perfectamente con Geralt de Rivia. The Witcher definitivamente es un polo opuesto a la serie de Resident Evil, y de hecho es un claro ejemplo de cómo debieron haber hecho Resident Evil. Algo que tienen en común estas series es que tienen el manejo de sus historias bastante bien. Por ejemplo, no tienes que ser necesariamente un fanático de dichos juegos y saberte todo el lore para poder disfrutar estas series. Al contrario, las puedes llegar a gozar sin ningún problema, sin haberte jugado antes algún juego de estos.
En esto falla muchísimo Resident Evil, pues hace muchas referencias hacia los juegos, y la historia no es muy clara para la gente que no sabe nada de dichos juegos. No explica nada y de hecho si quitamos dichas referencias, el nombre de Resident Evil y hasta el nombre del virus T, la serie termina siendo una serie genérica de zombies. De hecho, a muchos les llega a recordar a 28 días después o a Guerra Mundial Z. En cuanto a la cultura woke implementada en esta serie, siento yo que el problema fue que la metieran muy a la fuerza y que no intentaran disimularla. Por ejemplo, el cambiar de color de piel a un personaje está bien, pero creo que no tenían que haberlo hecho con un personaje tan icónico como Wesker. Este cambio sí quedó bien, por ejemplo, en Castlevania, pues uno de los personajes de los juegos era de piel blanca, pero en la serie lo hicieron negro, y de hecho aprovecharon que lo cambiaron de color para darle más relevancia a su historia y del por qué apoya a Drácula a pesar de ser un humano 100%. En Wesker no hay un propósito, por así decirlo. El cambio solo es un porque sí y punto. Ya para finalizar, Netflix ahora sí se apendejó bastante a la hora de hacer una adaptación de un videojuego muy querido, pues en vez de hacer una obra de arte como las anteriores, creó una de las peores series, no solo de videojuegos, sino en general de su plataforma. Es tan mala que hace ver a las películas de Paul Anderson como una joya de las adaptaciones de Resident Evil, y eso está peor. Si no la has visto, yo la verdad te recomiendo que no la veas, más que nada para ahorrarte casi 8 horas de tu vida. En cuanto a los fans de corazón de Resident Evil, espero que pronto les llegue por fin una adaptación que valga la pena y que supere por muchísimo a las demás adaptaciones, tanto como películas como esta abominación. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado el video y nos vemos en uno próximo. Adiós.